Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Barreto, soy estudiante de la maestría en Administración Educativa de la Universidad Manuela Beltrán. Esta exposición es para la asignatura Investigación, nivel número 2. La idea de este video es hacer una breve exposición acerca de un cuadro comparativo en el que se presentan los principales diseños de investigación cualitativa. Dentro de estos diseños tenemos etnografía virtual, teoría fundamentada, investigación-acción, estudio de caso y fenomenología. La idea acá es hacer una distinción entre sus orígenes, las fases de aplicación que hay presentes en estos tipos de investigaciones y las técnicas e instrumentos de recolección de datos, igualmente que las formas de análisis de cada uno de estos datos que cada uno de estos distintos tipos de investigación usa. Todo esto para poder entender o tener una comprensión más global sobre cómo se construye el conocimiento cualitativo desde distintas perspectivas de construcción del conocimiento. Empezaríamos con la etnografía. La investigación en etnografía proviene de la antropología y la sociología. Se ha usado desde el siglo XIX para estudiar culturas, comunidades. Su característica es la inmersión del investigador en el campo. Eh, la idea es que el investigador participa y observa directamente en la vida cotidiana del grupo que es estudiado. Las fases de investigación incluyen entrada al campo, la observación participante y el registro de diarios de campo, igualmente el análisis cultural. Allí, en este tipo de investigación, se utilizan entrevistas en profundidad, se realizan observaciones, se hacen notas de campo, los datos se analizan a través de la codificación temática, la interpretación del contexto. Por ejemplo, una investigación etnográfica puede encontrarse en la vida de comunidades indígenas para entender sus prácticas sociales o sus prácticas culturales. Después tendremos la etnografía virtual. La etnografía virtual es una adaptación de la etnografía tradicional al mundo digital. Aquí, en este tipo de investigación, los escenarios no son físicos, son virtuales. Tenemos redes sociales, plataformas, videojuegos, comunidades, diferentes tipos de comunidades en línea. La idea es que el investigador observa, interactúa y analiza digitalmente. Las técnicas más usadas incluyen la entrevista en línea, la observación de foros, el análisis de conversaciones en redes. Su análisis se centra en el contenido digital y cómo las personas construyen significados en los espacios virtuales. Un ejemplo de este tipo de investigación sería la interacción de un grupo dentro de una red social, ¿sí? Alrededor de un tema en específico. Luego encontraríamos la teoría fundamentada. La teoría fundamentada surge en el año 1967. Sus principales autores son Glasser y Strauss. Surge de la interacción o el interaccionismo simbólico. Eh, Su propósito principal es construir teoría con base en datos. En lugar de partir de hipótesis previas, se buscan datos. Las fases presentes allí incluyen la codificación abierta, codificación axial y selectiva. Esto permite generar categorías que se integran en un modelo teórico
Los instrumentos suelen ser entrevistas, observaciones, memos analíticos. El análisis se hace mayormente a través de la comparación constante entre los datos. Un ejemplo es cuando se investigan experiencias de estudiantes en entornos virtuales. La teoría fundamentada nos facilitaría generar un marco explicativo sobre cómo enfrentan los retos de aprendizaje digital estos estudiantes. La investigación-acción, que es el siguiente tema, tiene un origen en el siglo XX. Se aplica en la educación y en el trabajo comunitario, sobre todo mayormente. Sus autores principales, su autor principal es Kurt Lewin. La particularidad de este tipo de investigación es que el investigador no solo observa, sino que también interviene, busca intervenir, pero intervenir de una forma que transforme la realidad mientras esta realidad es estudiada. Las fases son cíclicas, se busca una observación cíclica, se busca un diagnóstico, planificación, acción, observación, reflexión y reajuste si es necesario. Y todo esto aparece de forma cíclica. Los instrumentos más usados son encuestas, entrevistas, grupos focales, diarios reflexivos. El análisis se realiza de forma colaborativa, de forma reflexiva. Siempre se busca mejorar las prácticas en el contexto que es investigado. El ejemplo típico sería un profesor que aplica una teoría pedagógica nueva y evalúa los resultados en sus estudiantes y ajusta la práctica a partir de los resultados para obtener mejores resultados en la próxima aplicación. Igualmente, tenemos el estudio de caso. El estudio de caso se utiliza para analizar un fenómeno con mayor profundidad dentro de un contexto más específico. Puede tratarse, por ejemplo, de una persona, una institución o un programa. Las fases incluyen la definición del caso, la recolección de los datos en múltiples fuentes y un análisis holístico del fenómeno. Las técnicas abarcan entrevistas, esas entrevistas son semiestructuradas, la revisión es documental y también aparece la observación, tenemos observación. El análisis de estos datos es temático, busca la triangulación de fuentes para mayor validez. Un ejemplo de este estudio puede ser cuando se analiza cómo una escuela, por ejemplo, implementa un modelo de inclusión educativa, ¿sí? Detallando experiencias en particular. Y por último, tenemos la fenomenología. La fenomenología tiene su origen en la filosofía. Su principales autores son Husserl y Heidegger. Este tipo de investigación se centra en entender la esencia de las experiencias humanas, entender y comprender las experiencias humanas. El objeto es describir cómo las personas viven un fenómeno en primera persona. Las fases de este tipo de investigación incluyen la identificación del fenómeno, la descripción de las experiencias, una reducción fenomenológica y el análisis de significados. Un análisis fenomenológico. Las técnicas más comunes son entrevistas en profundidad, relatos personales, diarios. El análisis de estos datos es a través de unidades de significado y se busca sintetizar las experiencias en descripciones que reflejen el fenómeno en esencia. Un ejemplo de esto sería estudiar la experiencia de pacientes con una enfermedad crónica,
enfermedad terminal, para comprender cómo estas personas pueden vivir o pueden percibir la situación en la que se encuentran. Y pues de esta manera ya terminamos el análisis del origen, las diferentes fases, las técnicas y los instrumentos eh, de recolección de datos y la forma en que se analizan los datos en cada uno de estos tipos de investigación cualitativos. Y finalmente tenemos la biografía. Agradezco a todos por su atención. Espero tengan un grandioso día. Hasta luego.